Para archivos en Java. Los archivos en Java se pueden manejar a distintas clases. Una clase para poder leer un archivo es la clase FileInputStream. Para poder leer un archivo tenemos que instanciar un objeto de la clase FileInputStream y en el constructor le tenemos que pasar como argumento un string que es el archivo o bien la ruta y el nombre del archivo donde ese archivo está. Ahora, si nosotros no especificamos una ruta absoluta, es decir, que empiece desde la raíz del sistema de archivos, desde C2 puntos o desde barra en Linux, entonces la ruta es relativa a nuestro workspace o donde se ejecuta el programa, en la carpeta donde esté el jar que vayamos a ejecutar. Si en el navegador de proyectos van a su proyecto y se fijan en las propiedades, van a ver de que en Resource dice Location y les va a decir la ruta donde se encuentra la carpeta de su proyecto. En este caso, yo ahí la abrí, se las voy a mostrar. En la carpeta de mi proyecto yo tengo la estructura típica de un proyecto en el Eclipse, que tiene carpeta bin, la carpeta source, unos archivos que describen ese proyecto, una carpeta de settings y esta que creé yo que se llama archivos del programa. Y ahí adentro creé un archivo de texto que lo llamé datos.txt y adentro tiene, bueno, una invitación que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, bla bla bla. Podemos agregar cualquier cosa más. Bueno, desde el código entonces lo que hay que poner es la ruta de ese archivo. Como acá yo no especifiqué nada antes, si se fijan, la ruta del archivo sería home, misa, Eclipse Workspace, lectura flujo bytes y acá adentro está la carpeta de archivos de programa. Dentro de archivos de programa ahí está el archivo de datos. Este es el contenido del archivo de datos, ¿sí? Y esta es la ruta completa. Yo no estoy escribiendo todo esto en mi programa. No conviene nunca poner una ruta absoluta en un código, porque obviamente no va a correr en la misma computadora que ustedes lo están programando. Entonces, la mejor manera es ponerlo en la ruta relativa, como dice yo, archivos de programa barra. ¿Y dónde está el archivo de programas? Y archivo de programas está en la carpeta donde se ejecuta nuestro programa. En este caso sería lectura flujo byte. Entonces, dentro de lectura flujo byte hay una carpeta que se llama archivo de programas y dentro de esa carpeta está el archivo datos.txt que tiene la invitación a que se suscriban al canal, bla bla bla. Bien, si no, yo podría agarrar y poner absolutamente esta ruta completa acá, ¿sí? Esto lo podría copiar y lo podría pegar acá, ¿está bien? Pero bueno, de nuevo, conviene hacerlo siempre de esta forma relativa a donde se va a ejecutar el programa. Tenemos un objeto de la clase FileInputStream que acá se llama flujo mi archivo. Como estoy en un bloque de try, todo lo que existe o se crea dentro de un bloque de try no existe luego de que la llavecita del try termine, así que hay que crear esa referencia fuera del bloque de try si uno la pretende usar después, ¿no? Si no la usa después, da lo mismo que nada. Después de haber abierto ese archivo, esto lo que hace es dar un pad y el nombre de un archivo, lo abre y cuando lo abre, nada, lo abre y punto. Ahora, estando abierto ese archivo, nosotros lo vamos a manejar desde un flujo. Ese flujo es un objeto de la clase FileInputStream. El archivo está abierto. Ahora, con un archivo abierto se lo puede leer o se lo puede escribir. La clase FileInputStream nos sirve para leer un archivo. ¿Cómo lo vamos a leer? Bueno, del flujo que nos devuelve FileInputStream vamos a llamar al método read. El método read precisa un argumento. Ese argumento tiene que ser un array de bytes. Un array de bytes. Entonces a read le tenemos que pasar un array de bytes que ya esté construido. Yo acá construí un array de bytes que se llama buff, que tiene tamaño 15. Si no se acuerdan cómo funcionan los arrays, revisen los videitos anteriores que está. Entonces, buff, le paso buff, ya está. Esto lo que hace es leerme el archivo entero. Ahí hay una mentira que ahora vamos a ver, pero lee el archivo entero. Ese archivo está guardado en formato de bytes en la computadora. Pero Java no maneja bytes para mostrar información, maneja strings. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir del array de bytes a un string. El constructor de string tiene una sobrecarga que permite pasarle un array de bytes y nos construye un nuevo string que acá se llama texto. Y luego con el sistema println texto lo imprime en la consola. Siempre es muy importante cuando uno va
a manejar archivos, lo tiene que abrir, lo tiene que cerrar y en el medio lo lee o lo escribe. Es muy importante acordarse de cerrar los archivos. Acá con Cloud lo que estamos haciendo es cerrar el archivo abierto que está descrito por este flujo que se llama flujo mi archivo. Bueno, obviamente la apertura, el cierre y la lectura tiene que estar dentro de este bloquecito de try y catch o con throw. Tiene que estar manejadas las excepciones. Vamos a correr este programa. Ahí me dice suscríbete al C. Suscríbete al C. Pero si nosotros habíamos puesto en el archivo, vamos a mostrar en la consola. En el archivo hemos puesto suscríbete al canal para ver más videos, activa las notificaciones y bla bla bla. Y estamos viendo suscríbete al C. Vamos de nuevo, suscríbete al C. No está mostrando todo, ¿por qué? Fíjense, este array de bytes tiene un tamaño 15. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El espacio es 1, 11, 12, 13, el espacio es 1, 14, 15. ¿Chan? O sea que no leyó todo el archivo, leyó solo lo que tuvo tamaño para leer. Como buff tiene tamaño 15, read lee hasta que le entre en el array que nosotros le pasamos. Si es más corto el array que el tamaño del archivo, no va a leer todo el archivo. Bueno, alguien podría decir, bueno, en vez de 15, dale 30. Lo corro de nuevo. Buenísimo, ahí me dice suscríbete al canal para ver. Y se cortó de nuevo. ¿Por qué? Porque hay más de 30 bytes en el archivo. Bueno, alguien podría decir, bueno, entonces ponele 100. Ok, bien, ahí entró todo el archivo. Pero, ¿qué pasa? Alguien podría decirme, sí, pero ¿y si tengo que leer un archivo más de 100? Y bueno, crear un array de 1000. Y si alguien me dice, che, ¿y si tengo que leer un archivo más de 1000? Y bueno, crear un array de 2000. Y así estaremos en un juego tonto haciendo un array que ocupa memoria todo el tiempo hasta que únicamente nosotros vayamos a leer el archivo. Hay una forma dinámica de hacer esto, que es utilizar el método available. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear una referencia para nuestro array, pero no crear el array. ¿Sí? Solo creamos la referencia buff. Antes de leer el archivo, vamos a crear nuestro array, sí. Entonces, hacemos un buff, new, byte, corchete, corchete, y acá iría el tamaño. Bueno, el tamaño de nuestro archivo lo tenemos en el flujo al archivo, flujo a mi archivo, punto available. Available nos devuelve, lo pueden revisar en la documentación de Java, de Oracle, ¿sí? El método available nos devuelve un estimado de los bytes que quedan por leer en el archivo. Así que si nosotros no leímos nunca el archivo, podemos confiar que nos va a dar todos los bytes que queden en el archivo, o sea, el tamaño del archivo en definitiva. Habiendo dimensionado ese array en función del tamaño del archivo, ahí sí, buff ya tiene el tamaño de bytes que el archivo tiene. Y esto es dinámico. Mi programa ahora sabe leer cualquier tamaño de archivo de entrada. Vamos a correr. Bien, y ahí vemos el archivo. Si yo modificara ese archivo, vamos a modificarlo en la consola. Ahí está el archivo datos, bla bla bla, bla 2, bla 2, bla 2. Ahora tiene distinto tamaño. Ahí le di un tamaño distinto al archivo porque lo agrandé. Y vamos a correr el programa nuevamente. Y ahí ven que se adaptó al nuevo tamaño del archivo. Entonces yo podría abrir archivos del tamaño que virtualmente quisiera. Bueno, con esto aprendimos a leer un archivo en Java, a mostrarlo en la consola. En este caso no hicimos ningún procesamiento. Eso lo hicimos a través de escribir un array de bytes y transformar ese array de bytes en un string e imprimirlo en la consola. Podríamos representar esto que acabamos de hacer así. Podríamos pensar que hay un archivo, este sería el archivo, acá están los bytes adentro del archivo y nosotros agarramos un array
Estas serían todas las posiciones del array. Entonces, con available, nosotros lo que hicimos fue medir la cantidad de bytes que el archivo tenía. En base a eso construimos un array que tuviera el mismo tamaño que el archivo. Luego de haber hecho eso, con read llevamos lo que tenía el archivo a las distintas posiciones del array. O sea que cada posición del array tiene un byte del archivo. Luego con string lo que hicimos fue tomar este array y llevarlo a un string donde acá van a estar todos los caracteres de ese archivo y al final el /0, que es el identificador del fin de un string. Entonces esto que está acá sería el string texto, que lo que hace es contener todos los bytes que el archivo tiene. Todos los bytes que están acá están puestos en este string. Estos bytes están convertidos del formato de byte, que es ASCII, que tiene un archivo de texto, al formato, vamos a poner por acá arriba, Unicode. Unicode es el formato de representación de caracteres que utiliza Java. Bueno, en el próximo video vamos a ver cómo manejar los archivos, pero para escribir.